Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente Arturo Díaz Sandoval, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, a nombre de la Secretaría de Cultura Federal, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del CITRU. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda mesa de la segunda jornada del aniversario por los 40 años del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. En esta mesa tenemos el tema de grupos documentales del CITRU, que de alguna manera da continuidad a la mesa anterior, Formas de hacer historia, en la que justamente trataremos el tema de cómo la documentación forma parte también de ese proceso de construcción de la memoria, que junto con la historia tiene relevancia fundamental y es una de las tareas sustantivas de este centro de investigación. Nos acompaña el doctor Ricardo García Arteaga, a quien agradezco profundamente el haber aceptado y además haber cambiado su participación. Estaba previsto que estuviera el doctor Oscar Armando García, pero debido a una intervención quirúrgica y que le deseamos una pronta recuperación, nos hizo el favor de intercambiar la participación. Entonces, doblemente gracias, Ricardo, por eso, por acompañarnos, como siempre. Ricardo García Arteaga forma parte y ha formado parte también del CITRU en diversas ocasiones. Él es investigador, académico y director teatral mexicano, doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación abarcan teatro virreinal, teatro de la posguerra y teatro latinoamericano contemporáneo. Ha sido coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la misma Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del año 2004 al 2008. Presidente de la Oficina Regional de México, Centroamérica y el Caribe forma parte de la cátedra del Instituto Internacional de Teatro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO del 2008 y fue coordinador de investigación del CITRU, así como director de este centro. Y le damos la más cordial bienvenida nuevamente y le cedo la palabra para dirigir esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo, por la presentación y por la invitación a ser anfitrión de estos 40 años del CITRU, que me siento muy contento de participar. Eh, Como tú lo dices, he participado en el CITRU en varias ocasiones y siempre hemos estado trabajando muy de cerca con los investigadores, ya que algunos son colegas en la UNAM y con otros en diferentes foros. También le doy bienvenida a esta segunda jornada a Sergio Honey, que va a estar con nosotros, a Claudia Jasso, a Sisu y a Alejandra, que también ahorita las voy a presentar. Y pues para iniciar, yo creo que es importante reconocer que todos en el teatro hacemos investigación, pero también hacemos documentación. Siempre hay una documentación de investigación, de papeles, de ensayos, de libretos, de dirección, de muchas cosas, versiones de la obra. En algunos se sigue esta documentación, se hacen libros, ¿no? Sobre puestas en escena. Otros grupos guardan eso, pero todos hacemos documentación. Algunos con mayor tino la guardan, otros con menor tino, pero siempre hay documentación en las artes y sobre eso nos van a hablar algunos de los expertos que han dedicado muchos años a la documentación y están en el CITRU. Sabemos que hay gente que también se dedica a la documentación artística en los centros de investigación del CENART y en otros lugares, pero vamos a hablar de la experiencia que ha acumulado el CITRU en estos 40 años y este es un ejemplo de ello. Eh, También recordar que el CITRU nació con algunas cajas, siempre nos contaba la doctora Merlín cómo empezó el CITRU con unas cajas en un escritorio y fueron
caminando esas cajas, esa documentación, hasta crear el CITRU y toda la infraestructura que ya se tiene, que siempre quisiéramos más, pero es la que tenemos. Y siempre recuerdo a un maestro que dice que esta es la masa y con esta hay que hacer las tortillas. Y con eso se ha hecho mucho en el CITRU durante muchos años y vamos a hablar sobre esta experiencia. Sin más, empezamos con Sergio Honey. Él es pasante de literatura dramática y teatro en la Facultad de la UNAM de Filosofía y Letras y labora dentro de un programa documental que da salida a diversos materiales del CITRU, sobre todo teatro mexicano, y nos va a hablar también cómo estos materiales se integran en la Biblioteca de las Artes. Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, esperando a que San Silicio y Santa Web nos permita realizarlo. Téngame paciencia, por favor. Me señala que en la anfitriona habilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Si me lo pueden permitir para poder compartir pantalla, por favor. A los gestores del sitio, por favor. Ya puedes. ¿Ya? Muchas gracias. No me aparece en mi equipo. Permítame un momento, por favor. Había enviado yo la presentación también por cualquier situación a los gestores. No sé si la tengan. No, no me llegó, Sergio. Ok, Solo ya, tengo pues la ya se de- pudo, ya se pudo. Muchas ¿Ya? gracias. Ok. Ya, se los agradezco mucho. Discúlpenme. Siempre hay estas situaciones ¿cómo se llama? En estas situaciones en vivo. Muy Sí, bien. no te preocupes, Sergio. Les agradezco. Justo, estamos en vivo. Voy a dar lugar a la presentación. Ahí ya se está viendo bien. Ya se está viendo bien. Muy bien. Sí. Voy a empezar. Muy bien. Patrimonio documental artístico, 40 aniversario, segunda jornada, charla, grupos documentales del sitio. La noción de patrimonio documental artístico es prácticamente reciente. Fue definido para una elaboración de plantillas para su clasificación y reconsiderado para abordar su complejidad, dada la tipología documental que abarca. Esta participación es una aproximación a la noción eje para los procedimientos de adquisición, estabilización, organización, catalogación, resguardo y consulta de los acervos del título, además de sus implicaciones legales, organizativas y reflexivas que como institución nos compete considerar en el resguardo de acervos en la memoria escénica y artística nacional. Permítanme un momento, por favor. Aquí quiero empezar con paradigmas del arte y vincularlo a paradigmas de la investigación. No ahondaré en ellos, solo los mencionaré. Está el paradigma de la ausencia del objeto artístico, está el paradigma de las bellas artes u objeto artístico, donde hay un objeto concreto, y el paradigma epistémico de las artes. Aquí, haciendo analogía con la investigación, está la investigación como creación, artista como investigador en procesos creativos. Muy atinadamente, justo en la mesa anterior, Miguel Ángel Vázquez habló sobre la participación de investigadores en procesos de creación y eso ha sido una constante de búsqueda de asesorías para los procesos creativos, además que los propios creadores realizan sus propias labores de indagación. En la imagen aparece Shada Hilarios, que es muy conocida en el medio. Está la investigación como educación, proyectos educativos desde el arte y la academia. Si bien aquí la imagen es de estudios interdisciplinarios, aquí hay que mencionar la maestría en investigación teatral que fue generada justo con todas las líneas de investigación del ciclo, con lo que conforman las áreas de documentación, con lo que conforman las áreas de investigación que conformó esa maestría. Y la investigación como memoria, patrimonio artístico tangible e intangible, investigar, documentar, difundir la memoria
artística. Va a ser necesario hablar entonces de la noción de patrimonio documental artístico, que es una noción reciente. Esta noción de patrimonio documental artístico lo podemos ubicar en tres ámbitos. El ámbito jurídico, el patrimonio documental artístico está circunscrito a una normatividad internacional, nacional y política internas, como la Ley General de Archivos, los derechos de autor, las bases de creación del INBA, los estatutos de lineamiento del INBAL. Tiene también un ámbito reflexivo que parte de las ciencias de la información, de la biblioteconomía, de la archivonomía, estudios de usuarios e incluso estudios filosóficos. El área de documentación ya ha tenido 2 emisiones de jornadas sobre jornadas internas de documentación, donde se ha hablado tanto de los acervos entre los mismos documentalistas como haber partido de ámbitos reflexivos para considerar qué es ahora el proceso de documentar. Y el aspecto de ciencias de la información, biblioteconomía y archivonomía genera el ámbito organizacional con un lenguaje controlado. Esto es básico para poder gestionar cualquier patrimonio documental artístico, tanto en el ciclo. Algo fundamental que usualmente no se menciona, ayuda a la gestión de riesgos que implica sismos, inundaciones y actualmente en la situación de pandemia que hemos vivido ahora y que no se había considerado como tal en la cuestión de gestión de riesgos de los acervos. Aquí voy a hablar sobre la primera noción de patrimonio documental artístico a nivel institucional porque es prácticamente reciente. Voy a leer. La Subdirección General de Investigación y Educación Artística, si bien convocó en 2002 al personal de bibliotecas y acervos del INBAL, para 2010 fueron los coordinadores de documentación de los 4 centros de investigación quienes, considerando el trabajo de los 8 años anteriores, establecieron criterios de documentación de las artes para definir plantillas de registro documental y elaboraron los manuales para el registro y sistematización del patrimonio artístico del INBAL. En el texto de presentación a estos manuales está la nominación institucional de patrimonio documental artístico a partir de las funciones del INBAL y de las áreas de documentación de sus centros de investigación, así como de las bases de organización académica y funcionamientos administrativos de varias dependencias educativas y académicas. Aquí estoy citando 3 párrafos fundamentales de ese documento. Y ese documento fue escrito por entonces coordinadores de documentación, como verán, Arturo Díaz Sandoval, actual director, Julieta Rivas Guerrero, coordinadora de documentación del ciclo, Patricia Brambila Gómez, su directora de documentación del CENIDIAP, y Erlinda Mendoza del Castillo, documentalista investigador del CENIDIM. Es decir, los 4 centros de investigación están representados en la redacción de este texto. Aquí voy a leer los 2 últimos. El objetivo general de las áreas de documentación es el de adquirir, registrar, preservar, organizar, describir, custodiar, analizar y difundir la memoria histórica de las artes en México, resguardada por el INBAL a través de los Centros Nacionales de Investigación, Documentación e Información de las Artes en coordinación con la Biblioteca de las Artes. Estos acervos integran hoy el patrimonio artístico del Instituto, el cual cuenta con la información especializada sobre los diversos aspectos relacionados con las disciplinas artísticas en México, razón por la cual se construyen actualmente políticas para su organización, conservación y difusión. Y los manuales fue un inicio en conjunto. Aún no está definido qué es patrimonio documental artístico. Rivas Guerrero y Erlinda Mendoza lo definen como documentos con valor histórico de y para las artes escénicas, plásticas y la cultura nacional que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y señalan que dicho patrimonio no se concibe de manera aislada, pues lo rodean distintos factores. Comunidad especializada de las diferentes disciplinas plásticas y escénicas, comunidades con un perfil heterogéneo, investigadores, docentes, creadores, ejecutantes y estudiantes y público en general, y personal que elabora en los distintos archivos, bibliotecas, centros de documentación y colecciones museográficas, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con los documentos que forman este patrimonio. Patricia Brambila señala que la conformación de los fondos de los centros de investigación se da por lo menos de 3 maneras. Por el propio artista en vida, por el investigador en un proyecto de investigación específico, sea documental o teórico, por los diversos acervos que han sido adquiridos por compra o donación,
o como dato y se relacionan entre sí porque estaba disperso en diversos espacios particulares e institucionales y son reunidos físicamente en un solo lugar. Por tanto, estos fondos son, en tanto bienes de carácter histórico en el ámbito cultural, un patrimonio documental artístico tangible con el que se puede reconstruir sus procesos de gestión, creación, difusión y vida tanto de artista como de su obra. Estas nociones son importantes porque vinculan al patrimonio documental artístico como patrimonio cultural de la nación. Hay patrimonio natural, se derivan entonces patrimonio documental biológico que tiene la UNAM con ciencias biológicas, y hay patrimonio cultural tangible e intangible que se va a derivar en patrimonio documental artístico. Considerando todo lo anterior, una definición concreta sería patrimonio documental artístico: documentación generada por la creación, gestión y difusión de un fenómeno artístico, de una obra o de un artista, sea por el propio creador en el curso de su actividad profesional, por un investigador o documentalista, o por la adquisición de fondos documentales de distinto origen vinculados al proceso artístico nacional. Este patrimonio permite reconstruir y aportar líneas de investigación de procesos artísticos, vida cotidiana o académica del artista, o contextos históricos culturales diversos, y está circunscrita a un campo normativo conexo que permite gestión documental considerando su génesis, adquisición, organización y consulta, así como su gestión de riesgos. Esta definición se puede aplicar para considerar a las creaciones artísticas desde una perspectiva documental de la siguiente manera. Hemos hablado mucho de que el teatro es un arte efímero y es necesario poder considerar esta efemeridad desde el aspecto documental por el tratamiento, origen, génesis de los documentos que hace cualquier puesta en escena. Patrimonio artístico tangible: toda expresión artística plasmada en soportes diversos, papel, fotografía, discos de acetato, cuadros, murales, cintas magnéticas, video, película, etcétera, y que puede apreciar el público cuantas veces las condiciones lo permitan y sin presencia del creador. Por lo tanto, es invariable y no es modificable por el soporte que lo contiene. Patrimonio artístico intangible dominarían las artes escénicas: toda expresión artística que se ejecuta o se realiza de manera presencial o virtual del público en tiempo presente, con el empleo de diversos recursos corporales y técnicos para su manifestación y transmisión. Implica la presencialidad del público y del artista, por lo tanto es variable y modificarse por realizarse en tiempo presente. ¿Por qué es importante estas dos nociones? A nivel gubernamental ya están considerados los patrimonios materiales muebles y los patrimonios inmateriales para las artes. Hay un reconocimiento institucional en la vida del artista y su obra como patrimonio. En artes plásticas, el artista es reconocido como patrimonio por su obra mediante decreto del Diario Oficial de la Federación. En artes escénicas, recientemente se reconoce como patrimonio cultural vivo a actrices y actores. Y eso es muy importante porque se vuelve memoria viva. Mencionaron a Julio César, que es mediante las entrevistas por las cuales podemos acceder a los actores, a los actuantes de las artes escénicas que tienen una larga trayectoria para recuperar esa memoria. Ahora, el patrimonio documental artístico tiene una doble función. Es tanto un registro documental durante el proceso creativo consultado por el propio artista y es una memoria histórica de un proceso creativo consultado por documentalistas e investigadores. No son las únicas, pero son las que competen mucho a los centros de documentación e investigación artísticas. Aquí, en este esquema, vamos a ver cómo es la cuestión de la génesis del patrimonio documental artístico. En esta parte está un hecho escénico, está una exposición, la manifestación artística. Estos son los documentos que se generan para su creación y difusión, que son carpetas, bitácoras, encuestas, programas de mano, boletines de prensa que llegan hacia el crítico. Aquí está la documentación generada después de su manifestación, y está Armando María y Campos, está el Teatro Público de Osina Jiménez, la bitácora de EMADIP, el registro fotográfico del CITRU, de la Coordinación Nacional de Teatro, imágenes escénicas, los estudios de Miguel Ángel Vázquez y de Marta Toriz. La documentación general después de su manifestación. En expresiones artísticas tangibles existe la posibilidad de consultar la obra original y cotejarla con la información que generó.
Puede cotejarse las partituras con los instrumentos, con las ejecuciones, pueden cotejarse las fotografías de obras, las obras mismas plásticas con la información generada. En expresiones artísticas intangibles, no es posible cotejarla con la original y se aproxima a ella con la información que se generó. Por eso es muy importante diferenciar entre patrimonio artístico tangible y patrimonio artístico intangible, porque va a dar la naturaleza documental de aproximación a un fenómeno determinado. Esto solamente es lo que es la línea de información tradicional de documentación. Es una serie de pasos que se hacían desde la adquisición del documento hasta su consulta con el usuario y su investigación. Limpieza, fumigación, estabilización, conservación, se preservan los documentos, se clasifican, catalogan y se consultan. Ahora bien, considerando la cuestión de lo tangible y que los artistas van generando documentación diversa a lo largo de su obra, aquí hay cuerpos documentales, ciclos vitales de archivo y cómo se transfiere esta información. No lo voy a ahondar aquí, es para ver la complejidad en la cual se genera un patrimonio documental artístico que se conforma de la propia vida del artista, de su acervo personal y de todas las gestiones que hacen para crear su obra. Vamos el proceso creativo y el proceso documental porque van de la mano. Y lo voy a mencionar al final por qué. Las bases del proceso creativo tienen una práctica, hay un proceso de gestión, realización de ensayos y hay un producto de expresión artística. Este producto es para el proceso documental una expresión documental. Si vemos a las obras de arte, a las expresiones escénicas como fuentes de información, son justamente la expresión documental de un hecho artístico. Se hace en un resguardo, ciclo vital documento que les enseñé anterior, y se ven las formas de recuperar la información para su consulta e investigación. ¿Por qué lo menciono? Aquí es donde termino. En el ciclo, la línea de información tradicional de documentación, los procesos técnicos usuarios, coexiste ahora con las génesis de patrimonio documental artístico que generan documentalistas, fotógrafos e investigadores en el momento en que se realiza la expresión artística. Actualmente se tiene el registro fotográfico de las puestas en escena que conforman la colección fotográfica del ciclo y se realizan acompañamientos críticos a montajes. Por lo tanto, hace del patrimonio documental artístico un sistema complejo, una memoria viva que se escribe en el cotidiano de la creación, haciendo posible una documentación proyectiva. Más aún en el último año de confinamiento, por ejemplo, al momento de ver una puesta en escena, ¿qué documentos se están generando y de qué manera será posible resguardarlos? Mencionaron teatrología. En teatrología, en esta área de investigación teatral, también está esta posibilidad de poder nutrir el ojo sobre estoy viendo un montaje actualmente en streaming, en estreno, de forma híbrida, qué documentación se está generando y cuál se generó para poderla realizar. De aquí que es importante que el patrimonio documental artístico sea nombrado incluso por los usuarios como un eje que da sustancia documental de investigación, de creación y forma parte sustancial, como lo mencionó Arturo Díaz Sandoval, de los centros de documentación del ciclo y que no son solamente los documentos que se van generando, también es la memoria que se va haciendo en el día a día. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Perdón, muy interesante resumen, muy rápido, sobre qué es lo patrimonio de documentación artística. Y si quieres, después vamos con los comentarios para que todos puedan exponer. Seguimos con Claudia Jasso, ¿sí? Licenciada en Bibliotecología de la UNAM, cursa la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental y labora en el sitio desde 2013. Es responsable de procesos de preservación, catalogación y consulta especializada y tiene a su cargo los fondos de Ludwig Margules, la Carpa en México y proporciona servicio de consulta y realiza actividades de formación de usuarios.
Eso le vamos a preguntar cómo va eso. También forma parte del claustro de la Maestría de Investigación Teatral del CITRU, donde se ocupa de la unidad de aprendizaje, análisis y registro documental. Pues bienvenida, Claudia, y tienes la palabra. Muchas gracias, Ricardo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar con ustedes en esta mesa de grupos documentales en el marco del 40 aniversario de nuestro centro de investigación. Mi participación se titula Peculiaridades de los documentos teatrales del CITRU. Y bueno, las fuentes documentales que se resguardan en el CITRU poseen particularidades que las hacen diferentes y distintivas de otros documentos que se manejan tanto en disciplinas científicas como en disciplinas humanísticas. Hay documentos exclusivos de las artes escénicas, como son los libretos, y bueno, esto es lo que hace que la documentación teatral sea fascinante y sui generis, ya que nos brinda amplias posibilidades para su investigación y análisis. Y en el hecho teatral realiza un trinomio indisoluble entre la investigación, la creación y la documentación. Por lo que vamos a englobar estas peculiaridades, estas características en 5 rubros. Estos rubros son tipología, ontología, alcance, dinamismo y potencialidad. Tipología. Para empezar, la documentación teatral goza de una amplia diversidad. De esta manera, además de los libretos antes mencionados, tenemos libros, publicaciones periódicas en las cuales también viene la crítica teatral, programas de mano, invitaciones, bitácoras de ensayos, libretos de dirección, placas de representación, documentos administrativos, grabaciones en audio y en video, fotografías, carteles, por mencionar algunos documentos. Estos documentos pueden estar publicados y ser parte de la literatura convencional, es decir, aquella que pasa por los canales convencionales de edición, publicación, distribución y venta. Pero también una gran parte de la documentación teatral pertenece al rango de la literatura gris, que es aquella que no pasa por estos canales convencionales que antes mencionamos y que por lo regular esta literatura gris no está editada, no se puede adquirir comercialmente y podemos acceder a ella solo a través de canales especializados. Por lo que podemos afirmar que los documentos teatrales en su mayoría son documentos invisibles, fugitivos o transparentes, lo que resalta la importancia del acervo documental del CITRU como parte del patrimonio documental artístico de México, de lo que antes habló mi compañero Sergio Honey. El siguiente rubro es la ontología. Cabe resaltar que de forma ontológica y con base en la investigación que realizó el doctor Miguel Ángel Rendón Rojas, la gran parte de los documentos teatrales no nacieron con la intencionalidad de estar en un acervo, de formar parte de un acervo documental resguardado en un centro de documentación, en un archivo o en una biblioteca. Estos documentos fueron concebidos en su nacimiento, por ejemplo, como herramientas de dirección, las bitácoras de ensayos, los libretos de dirección, como una comunicación entre los creadores teatrales y el público, como son los programas de mano, las invitaciones, los carteles, que fueron creados para darle a conocer al espectador las especificidades de la puesta en escena. Las placas de representación son otro ejemplo. Estas buscan conmemorar o reconocer el número de funciones de una puesta en escena. En lo respectivo a las fuentes documentales administrativas, es precisamente esa su ontología, el ser documentos con el fin de establecer un acuerdo de pago, un contrato,
un contrato de arrendamiento, un contrato con los actores. Si hablamos, por ejemplo, también de bocetos escenográficos, de vestuario, de iluminación o de movimiento, estos son las ideas primarias de la concepción de la puesta en escena. Los bocetos se pueden ir modificando por los creadores escénicos hasta llegar a su propuesta final. Podríamos decir que son el primer acercamiento a lo que se observará en el hecho escénico. Lo anterior son los ejemplos de la ontología de algunos documentos teatrales. Posteriormente, y con base en el doctor Rendón, estos documentos ascienden a un segundo nivel ontológico, se convierten en un documento para el otro. Siguen siendo los mismos documentos, pero simbólicamente cambian de significado, porque precisamente se transforman en un documento para el otro. Ese otro necesita consultar el documento para sustentar su investigación, para integrarlo a su proceso creativo o para documentar la actividad teatral. Finalmente, ese documento alcanza un tercer nivel ontológico, de acuerdo con Rendón, cuando se convierte en parte del acervo de una biblioteca, archivo o centro de documentación, ya que se va a complementar con información de catalogación y clasificación, se va a organizar para ser integrado a la colección de dicho recinto y será puesto a disposición para la consulta de los usuarios. El tercer rubro en el que englobamos estas particularidades es el alcance. El teatro, al ser una disciplina que involucra a diversos creadores escénicos, dramaturgas y dramaturgos, directoras y directores, actrices y actores, escenógrafas y escenógrafos, por mencionar algunos, en lo relativo a su documentación, esto se ve traducido en que un documento nos va a proporcionar información sobre los diversos creadores teatrales que están involucrados en una puesta en escena. De esto también se deriva que, por ejemplo, si alguien investiga a Jesús González Dávila, puede consultar el Fondo Julio Castillo, donde va a encontrar información acerca de su puesta en escena desde la calle. De la misma forma, si alguien está analizando el trabajo actoral de Emma Dip, por poner un ejemplo, puede consultar el Fondo Ludwig Margules, ya que ahí puede encontrar información acerca del trabajo que realizó esta actriz con este director teatral, por ejemplo, Los Justos. Es precisamente a esto a lo que nos referimos como alcance del documento teatral. Pero ese alcance también involucra a otros creadores de otras disciplinas artísticas, ya que, como sabemos, una de las tantas maravillas del teatro es que en una puesta en escena puede incluir el trabajo de un artista plástico como escenógrafo o diseñador de vestuario, de un músico, de un compositor, si se compone una partitura para la puesta en escena, de músicos si hay la ejecución de esa partitura en el hecho escénico, de bailarines, de coreógrafos. Entonces, ese alcance se amplifica no solamente al estudio del teatro, a la investigación y a la creación teatral, sino también a la investigación en otras disciplinas artísticas. De esta manera, como les decía, el documento teatral nos brinda información sobre diversos creadores artísticos y su alcance se torna más amplio. El cuarto rubro es el dinamismo. Como sabemos, el hecho escénico es efímero. Una puesta en escena siempre será diferente, como lo indica Jorge Dubati. Cito: ninguna función es idéntica a otra, aunque en ella se mantenga el mismo elenco y equipo de técnicos. Las mismas escenas, palabras y procedimientos generan muchas veces respuestas diferentes en públicos diferentes. Fin de la cita. Como acto fugitivo, las artes escénicas son irrepetibles, pero lo que sí podemos hacer es reconstruirlas en la investigación, con base en la documentación teatral. Podemos revivir la puesta en escena, darle un dinamismo
interpretarlas a través de las fuentes documentales que emanaron y a través de las huellas que dejaron. Aunque el hecho teatral ya haya acontecido, después de su permanencia escénica, sigue estando activo y presente a través de la investigación y de la documentación. Aquí me gustaría darles el ejemplo de una creadora teatral colombiana, Ana María Gómez. Ella, en su ponencia Pájaros Maleducados, experiencia de documentación escénica como elemento fundamental para la creación artística, para la creación de una obra, que presentó en un seminario internacional de documentación en la ciudad de Cali, Colombia, al final de su exposición mencionó que, pasada la escenificación de la obra, se quedaba con la soledad de los documentos. En su papel de creadora, respeto totalmente su punto de vista, aunque yo opino totalmente lo contrario. Los documentos nos brindan un dinamismo, interpretación, investigación, nos permiten revivir el hecho escénico, por lo que después de acontecido nos quedamos con la nueva vida que de este surge a través de la documentación. Finalmente, el último rubro es la potencialidad. A este rubro lo podemos considerar como el que enmarca todos los anteriores, todos los puntos antes descritos. Es decir, la documentación teatral, debido a su diversidad, a que una gran parte de esta se sustenta en fuentes documentales que en su primer nivel ontológico no estuvieron concebidas para ser consultadas en archivos, centros de documentación o bibliotecas, a que tienen un amplio alcance en su espectro, por el cual pueden ser de interés para diversos análisis e investigaciones, y que finalmente nos dan pie para revivir las puestas en escena que acontecieron hace un año o hace 100 años. Debido a esto, podemos afirmar que la documentación teatral tiene el potencial de generar conocimiento a través del vínculo que establece con la investigación y con la creación teatral. Esa potencialidad o capacidad para generar conocimiento nos lleva a aseverar que la documentación teatral sustenta las líneas de investigación del CITRU, así como la investigación tanto nacional como internacional, de la misma manera en la que la investigación y la creación teatral generan documentación. Es decir, la documentación teatral plasma la investigación, la creación, la crítica, la historia del teatro. Otra potencialidad de la documentación teatral es la que menciona el filósofo alemán Boris Groys en cuanto a los archivos de arte, cuando asevera que, cito, los archivos son habitualmente concebidos como medios para conservar el pasado, para presentar el pasado en el presente. Pero, de hecho, los archivos son al mismo tiempo e incluso primariamente las máquinas de transportar el presente hacia el futuro. Los artistas hacen su trabajo no solo para la contemporaneidad, sino también para los archivos de arte, lo cual implica pensar en un futuro en el que el trabajo del artista seguirá presente. Fin de la cita. Con base en Groys, la documentación teatral transporta el conocimiento contemporáneo al futuro. El trabajo de creación e investigación teatral que se genera actualmente es llevado a través de los archivos, tanto personales como institucionales, de los centros de documentación y de las bibliotecas, a las generaciones venideras que se interesen en la documentación, en la investigación y en la creación teatral. Esta potencialidad que poseen los documentos teatrales cumple su cometido a través del servicio de consulta de los mismos. No tendría razón de ser mantener y acrecentar una vasta colección de documentos teatrales si no son consultados por los usuarios, ya sean investigadores, creadores, estudiantes, profesores, público interesado. Los documentos del CITRU pueden ser consultados en condiciones normales en nuestra sede de la Torre de Investigación, quinto y sexto piso del Centro Nacional de las Artes,
Y en estos momentos la consulta es a distancia y se realiza con los documentos que se encuentran en formato digital. De aquí la relevancia de estos foros, de estos eventos, en donde se da a conocer el acervo del CITRU, para que los usuarios sepan cuáles son las fuentes documentales que preservamos, organizamos y ponemos a su disposición. Cabe mencionar también que se realizan exposiciones con los documentos del CITRU, tanto presenciales en la normalidad como virtuales para la difusión de los documentos. Precisamente en este momento se pueden consultar en nuestra página del CITRU la galería virtual titulada Pilar Pellicer a campo abierto y la de Armando de María y Campos, Legado de una pasión. Con base en todo lo anterior, podemos reconocer la relevancia de la documentación teatral como generadora y sustento de nuevo conocimiento, por lo que es esencial su análisis e investigación para denotar su importancia y para su aprovechamiento y diseminación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Claudia. Creo que eres una apasionada de la documentación, se puede ver, y de la teorización, porque uno pensaría que no hay teoría sobre la documentación, y sí, obviamente hay teoría sobre la documentación y lo que puede hacer esta documentación, como nos lo acabas de decir de Rendón, sobre la importancia de la documentación y los pasos que existen en la documentación. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Sisu González. Ella es licenciada en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Pedagogía Teatral en la ENAT y es directora de escena, docente, investigadora teatral, y está adscrita desde 2017 a la Coordinación de Documentación. Es nuestro enlace con Teatro UNAM y procesa fondos de investigación y proporciona servicios de consulta. O sea, una maravilla, Sisu, haces de todo. Pero tienes la palabra, Sisu, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por esta presentación y saludos a todos los que están acompañándonos en esta celebración de los 40 años del CITRU. Bueno, pues como hemos podido observar, el CITRU es un importante repositorio de fondos documentales y los orígenes de estos se han dado de manera Yo hablaré de dos casos muy concretos. Se trata de los fondos de investigación Nancy Cárdenas y Alejandro Jodorowsky. Y bueno, mi presentación aquí, se llama, o está titulada, Los documentos de una investigación son como una galaxia. Afirmo esto porque las galaxias contienen universos. Ya descubriremos más adelante a qué me refiero con esto. Si ponemos la segunda diapositiva, por favor. Hablaré de dos casos muy específicos, pero la sistematización y organización de estos documentos parte de cómo se han sistematizado y organizado la mayoría de fondos de investigación. Son el de Nancy Cárdenas y el de Alejandro Jodorowsky. Estos se originan de dos publicaciones, como podemos ver ahora, que forman parte de la colección Biblioteca Digital del CITRU. Estos son los CD-Rooms, el Teatro Pánico de Alejandro Jodorowsky en México, 1960-1977, editado en Angélica García. Todos los documentos se entregan al área de documentos, un fondo documento. Te estamos oyendo entrecortado, Sisu. Bueno, y creo que ya la perdimos a Sisu. Si
puedes volver a entrar, a lo mejor eso puede funcionar. Mm. Me parece como conectada todavía, pero vamos a esperar a ver si se reconecta. Ya estoy aquí, ¿no me escuchan? Dice que Perfecto. Sí, Sí, te escuchamos sí, muy bien y dice te que mi vemos. conexión está inestable. Bueno, Podemos continuar con la no sé presentación y si quieres en qué me podemos quedé. apagar tu cámara para ver si con eso te escuchas mejor. Ok, voy Sí, a eso apagar ayuda. mi cámara. No sé, me estaba perdiendo entonces. Si quieres, retoma desde aquí, desde Alejandro Sí. Jodorowsky y Nancy Cárdenas, que ahí es donde ya empezamos a perder la conexión. Uy, bueno, sí, les comentaba que estos fondos en los que yo he trabajado ahora parten de estas dos publicaciones, de Jodorowsky en México, 1960-1977, que se editó en el 2008, y Nancy Cárdenas, Género y Escena, que se editó en 2013. García, al momento de concluir la investigación y lograr la publicación y digitalizados, que material estos nuevos material digital. No sé qué podemos hacer, Araceli, si le decimos que vuelva a conectarse, a lo mejor puede solucionarse el problema. ¿Tú qué sugieres, Araceli? Sí, yo sugiero que se reconecte y si es posible, pues continuemos con Ale en lo que Bueno, checamos con Sisu, cómo más podemos ayudarle con su conexión. bueno, si quieres, tú sigues con Sisu, lo de la conexión, y A ¿quieres ver, que sigamos o es que no te oímos, Sisu? ya estoy acá otra vez, no sé si. Ahí Pues te oímos. sí, me voy a más. Ahí ya me escuchan bien. Ahí te Creo escuchamos que perfecto. Si quieres perfecto. terminar y no nos compartas Sí. pantalla, a lo mejor, Ok. No, yo no estoy compartiendo pantalla. La Está pantalla haciendo la compartir compartimos desde acá. desde allá. Sí. te oímos perfecto ahí. Si quieres Ok, seguir, Sisu. bueno, voy a seguir. Perfecto. Entonces, estos materiales ya están digitalizados y forman ahora un nuevo fondo. Déjenme ver. Bueno, estaba yo comentándoles que cuál es el beneficio de generar este nuevo acervo, que aunque existe la publicación, el material digitalizado se vuelve más accesible, se obtiene un inventario muy específico y previene la posibilidad de perder el material ante la caducidad de las plataformas en las que fueron diseñadas inicialmente. Cuando me refiero al material reorganizado, por lo general se hace referencia a dos tipos de documentos. Los primeros, a materiales fotográficos, como son los programas de mano, si vamos con la siguiente diapositiva, los programas de mano, las fotografías o los documentos oficiales. También estos fondos cuentan con notas de prensa, invitaciones, carteles, correspondencia y escritos que nos hablan, como ya nos dijo Claudia, de que nos proporcionan más información. Entonces, estos documentos nos hablan de contextos sociales, políticos y económicos de aquel momento. Por ejemplo, esta diapositiva
en la que es un documento oficial de la Oficina de Espectáculos sobre el contenido de la obra dramática en un acto, así la citan, Cruce de Vías de 1966, dirigida por Alejandro Jodorowsky. Como pueden ver, aquí nada más extraigo un fragmentito, dice, esta obra teatral por su realismo y por su tema, que no tiene nada de inmoral, porque recordemos que Jodorowsky era algo especial en la época y por eso iban y revisaban sus montajes, puede ser presenciada por adolescentes y adultos. Y bueno, aparte de este material, también contamos con otro tipo de documentos que son los audiovisuales, los materiales de video que se consultaron para estas publicaciones o los audios que se rescataron, como este de Nancy Cárdenas, que escucharemos 2 minutitos. Picnic en el frente de batalla, de Arrabal. Traducción de Nancy Cárdenas y Luis Berumen. Personajes: Sapo, un soldado. Gastón Mel. El señor Tepán, padre del soldado. Carlos de Pérez. La señora Tepán, madre del soldado. Violet Gabriel. Cepo, un soldado enemigo. Don Felipe Preciado. Primer camillero. Daniel Casés. Segundo camillero. Alfonso de Nevillat. La escena, un campo de batalla. Sapo está solo en el escenario, tirado de panza, escondido entre los sacos de arena. Tiene mucho miedo. Sapo saca una bola de estambre de su bolsa de tejido y comienza a trabajar en un suéter que ya casi está terminado. Bueno, a sus órdenes, mi capitán. Sí, soy el centinela de la sección 47. Nada nuevo, mi capitán. Perdone, mi capitán, ¿cuándo comenzará otra vez el combate? ¿Y qué se supone que voy a hacer con las granadas? ¿Debo aventarlas para adelante o para atrás? No lo tome a mal. No lo dije para molestarlo. Mi capitán, de veras me estoy sintiendo muy solo. ¿No podrían mandarme un compañero? Aunque sea la cabra. Y bueno, los voy a dejar picados para que quieran escuchar el audio completo y vayan al sitio, ¿no? Y bueno, como nos pudimos dar cuenta en estos pequeños minutos del fragmento, adquirimos información sobre quién es el autor de este radioteatro, quién es la directora, la traducción y en fin, los participantes, ¿no? Entonces, como dice Claudia, estos documentos alcanzan otro potencial y yo los llamo universos paralelos. Bueno, como pueden ver, se trata de una variedad de documentos recolectados de varias fuentes que ahora están reagrupados en un solo lugar para acceder más fácilmente si no se cuenta con la posibilidad de adquirir la publicación. Como dato, les comparto que los fondos cuentan con más de 400 documentos en el caso de Jodorowsky y alrededor de 800 en el caso de Cárdenas. También se genera una guía de fondos que nos permite conocer de forma general el contenido de estos. Retomando el título de mi intervención, la documentación como investigación, los documentos de una investigación, son como una galaxia, es porque cada documento es registrado en un archivo Excel que no puse aquí porque sería algo aburrido, mejor lo represento con esta otra diapositiva como mundos que pertenecen, universos que se generan de una galaxia gigante, donde podemos ver algunos de los descriptores que contiene este archivo. Estas son fechas, nombres de escenógrafos, vestuaristas, elencos, colaboradores, productores, espacios teatrales y tipo de documentos, entre otros. Algo que me interesa resaltar en este punto es que hay un plus en estos registros, ya que Angélica García complementa la documentación con comentarios, observaciones y fuentes que también están registrados en estos fondos.
Y bueno, como dice la diapositiva, los fondos documentales están organizados y sistematizados para localizar la información solicitada por los usuarios y por supuesto como un inventario para el centro. Esta sistematización permite entrecruzar los universos creados a partir de cada documento recolectado. Aquí la relevancia, porque se pueden consultar de cualquier fondo con sus descriptores. O sea, si de repente alguien quiere investigar sobre escenógrafos en distintas épocas, podemos ir a todos estos fondos del catálogo, como también ya lo mencionaron, del catálogo del CITRU, e ir a estas columnas, ¿no? Entonces la información se va haciendo más accesible. Déjenme, debo reconocer que los descriptores han ido en aumento o se han vuelto más específicos gracias a la demanda de los usuarios, ya que al parecer la investigación sobre el teatro trata de descifrar nuevos campos del acontecimiento teatral, como por ejemplo quiénes han sido los colaboradores más allá de los actores o de los directores. Ahora con el tema de género, se pregunta qué cantidad de hombres y qué cantidad de mujeres han contribuido a lo largo de la historia del teatro mexicano. Entonces, esto también nos ha ido haciendo pensar, en modificar, ¿no? Cómo es que vamos recolectando esta información, cómo es que la vamos encasillando en ciertas descriptores. Bueno, y por último, deseo que el CITRU siga cumpliendo muchos años más para que nuestros usuarios del futuro puedan disfrutar de la información que generamos los que estuvimos trabajando en este presente, sin importar que nos hayamos convertido en polvo galáctico. Muchas gracias. Muchas gracias por acabar poéticamente con este polvo galáctico, que todos somos polvo galáctico desde el origen, y que nos llevas a la documentación también como una galaxia, ¿no? de información que se puede cruzar y que ahorita voy a preguntar cómo incluimos a otras galaxias dentro de esta galaxia de documentación, ¿no? Eso es interesante ver cómo se alimentan estas galaxias conocidas con otras galaxias desconocidas o que se van aumentando, ¿no? En nuestro telescopio de la documentación. Bueno, vamos a continuar para terminar con las exposiciones y poder dialogar entre todos nosotros. Vamos a presentar a Alejandra Serrano. Es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM y cursa la maestría de investigación teatral en el CITRU, y labora desde el 2002 en el CITRU con el proyecto Teatro de los Estados, estos anuarios, y cuenta con las publicaciones anuales desde el CITRU y proporciona servicios de consulta. Ya veo que todos proporcionan servicios de consulta, así que después nos van a decir cómo le hace cada quien. Pero Alejandra Serrano, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Y sí, también quisiera hablar un poquito de eso del servicio de consulta y de cómo estamos organizados en el CITRU, porque creo que vale la pena. Y para eso voy a retomar un poco todo lo que ya estuvieron platicando mis compañeras y también Sergio, porque finalmente yo voy a estar hablando un poco sobre justo estas implicaciones reflexivas de la documentación, de aquello que hablaba Sergio. Y más que nada tengo muchas dudas y creo que es un momento y preguntas, que es un buen momento para el CITRU en sus 40 años empezarse a generar esas preguntas. Quizá lo digo de manera muy personal porque yo también voy a cumplir 40 años, entonces siempre es como un momento donde uno se pregunta muchas cosas y creo que también está bien para el CITRU. Justo hablaba Sergio de lo nuevo que es la noción del término del patrimonio de la documentación artística. Y habría que decir también que la documentación artística siempre va a ser un campo interdisciplinario, como ya lo estuvimos viendo con las exposiciones de Sisu y de Claudia. Y en ese sentido creo que falta todavía mucho que reflexionar al respecto, porque incluso tendremos que estarnos preguntando continuamente desde dónde abordamos la memoria. Creo que institucionalmente mucho tiempo se habló de la memoria,
como algo a preservar, ¿no? La preservación de la memoria, la preservación del patrimonio, incluso con esta idea de las ruinas, en ese mismo sentido. Y creo que ahora entendemos más que se trata de construir una memoria y que la memoria se construye con una narrativa también. Y que eso también tiene un discurso atrás, ¿qué es lo que se construye? ¿En qué narrativa lo construimos? Y en tanto que es un centro de documentación nacional, pues también hay una cosa del Estado, de legitimación, qué legitimamos, qué documentamos. Entonces, en ese sentido es bueno estarnos haciendo estas preguntas. Y por eso quisiera regresarme un poquito y explicar cómo estamos situados en el CITRU. En la mañana tuvimos una mesa donde justo hablábamos de las líneas de investigación y que ese es el área como tal de investigación que tiene el CITRU. Y ahora nosotros que estamos hablando de los grupos documentales y la documentación en general del CITRU, pues es porque nosotros estamos en la coordinación de documentación. Entonces, un poco para explicar a quienes no nos conocen o quienes nos conocen pero que no conocen la constitución del CITRU, pues tenemos el área de investigación y tenemos la parte de documentación. Ahora también la maestría, que es una parte nueva e importante. Y por supuesto la de difusión y la parte administrativa, ¿no? Pero digamos, concentrándonos en estas partes de la investigación y la documentación, que justamente Sisu lo que nos habló en su ponencia, fue justo la vinculación, ¿no? Cómo se vincula de un lado a otro, va y regresa. Y esta área de documentación, mucho de lo que hacemos es la atención a usuarios, justamente, porque somos los que tenemos los acervos, somos los que tenemos el contacto con esta información, a veces los que analizamos con investigadores específicamente, cuando tenemos especialistas sobre el tema, y entonces tenemos esta parte de conservar, preservar, todo lo que hablaba Sergio en la mañana, pero también en la primera exposición, pero tenemos esta otra parte de incremento documental, que hacen los fotógrafos, que también va a haber una mesa sobre los fotógrafos, y también es lo que hago yo y Luis Alcocer con la parte de los anuarios. Luis hace la parte de los anuarios en la Ciudad de México, yo la parte de los anuarios en los estados, y Luis también lleva otro proyecto que se llama Archivo Vertical, que también es muy interesante, y bueno, y la que también hemos tenido colaboración todos. Entonces, esta es una forma de tener información siempre constante, reciente, ir incrementando la documentación permanentemente del CITRU, que también era lo que hablaba Claudia, ¿no? De estar mandando lo que está sucediendo en este momento hacia el futuro. Y ahí están muchas de las preguntas que nos tenemos que hacer y muchas de las especificidades del teatro y de las artes vivas que son muy complicadas, porque no solamente es esto de repensar una obra a través de sus documentos, siempre vamos a estar viendo la mirada de alguien más y la mirada casi siempre sobre una función en particular o un momento en particular, porque si estamos pensando que son varias funciones, esta característica de repetir, y como ya bien lo dijo Claudia en voz de Dubati, cada función es distinta, ¿cómo documentamos eso? ¿Y cómo transmitimos eso? Para mí es muy claro ahora en las giras. En una gira, la obra funciona completamente distinto en cada espacio, el público es distinto, se recibe distinto. Entonces, los críticos que hayan visto o las reseñas que se publiquen de una función en Colima no va a tener nada que ver con una función en Guerrero. Entonces, o dentro de mismo Veracruz, ahora que yo estuve girando con Ítaca, Bitácora de Viaje, pues también la recepción era muy distinta en cada parte del estado. Y eso me parece que nos plantea como documentadores, como documentalistas, un reto específico. Creo que deberíamos empezar a pensarlo. Creo que hemos hecho mucho trabajo como CITRU en la parte de los acompañamientos hasta llegar al estreno. Justo antes de iniciar las jornadas hubo una mesa sobre seguimientos y acompañamientos que ha hecho el CITRU, pero es justamente hasta llegar al estreno, que por supuesto es un final de proceso y es el inicio de uno nuevo.
Entonces creo que nos falta este nuevo proceso, cómo lo documentamos, no tenemos suficientes críticos, no tenemos suficientes miradas, hay una nueva fuente de información que es todo lo que se publica en Facebook. Eso se puede recuperar, ¿cómo se puede recuperar? Podemos recuperar palabras de los espectadores, vale la pena estar revisando eso, quizás es demasiado, no lo sé. Y en ese sentido tenemos, hablando de la virtualidad, este otro nuevo reto de cómo hablamos de todo lo que ha sucedido durante la pandemia, cómo los documentalistas de teatro lo nombramos, porque al hecho de nombrarlo, pues ya es una etiqueta institucional con lo que se va a quedar y se va a catalogar. Entonces ahí tenemos también otro reto muy específico. Discúlpenme si estoy hablando de muchas cosas al mismo tiempo, pero justo estoy tratando como de pensar en estos retos. Justamente en la mañana hablaba Guillermina Fuentes en la mesa sobre cómo se ha ido profesionalizando la investigación teatral. Somos un centro muy joven en realidad, ¿no? Y la investigación teatral es una disciplina joven en crecimiento, en desarrollo, en especificidad, y por eso creo que hay que hacernos muchas preguntas en estos momentos, ¿no? Y es evidentemente interdisciplinario, no es algo que podamos resolver desde la bibliotecología o desde la archivonomía, que tenemos colegas y compañeros en el CITRU que nos aportan muchísimo justo a la teorización y a los mecanismos específicos, pero también necesitamos estar gente con preparación en teatro para estar pensando en otras locuras y en otras galaxias, como lo decía Sisu, creo que su perspectiva es ¿no? una perspectiva muy sensible desde alguien de teatro. Entonces así, esa es como la más evidente, pero ahora necesitamos abrevar también muchísimo de la filosofía y insisto, esta parte de cómo entendemos la memoria. Entonces, otra parte, por ejemplo, que ha sucedido en los últimos años, que ya es común en el teatro, es el teatro documental y teatro que utiliza documentos en sus obras. Entonces, ¿qué pasa con estos documentos que se utilizan en las obras? ¿Deberían ser parte de la documentación de la obra o solo tienen sentido bajo la narrativa que propone la obra y bajo esa visión de la obra? Porque si se leen por separado, pues van a tener otra lectura. Y no sé si se pierda la lectura del... Solo existen mediante la obra, mediante la visión que la obra le da a esos documentos, o también existen por sí mismos. Y lo pregunto de verdad, porque no tengo la respuesta. Creo que y no necesariamente son preguntas que tengamos que tener respuestas en este momento, pero creo que son cosas que podemos ir pensando, ¿no? Ir revisando sobre estos temas. Entonces, bueno, quisiera, si me lo permiten, decir, ¡ay, se me fue! Una cita de el libro Las ruinas de la memoria de Ignacio González Barta. Con esto dejar esta primera intervención caótica para poder platicar. Y él habla justamente que se está cuestionando sobre la idea de patrimonio, porque el patrimonio pues también sirve, o sea, tiene una utilidad específica dentro del concepto del Estado, de la identidad nacional. Digamos, no es un concepto inocente, sino también tiene una funcionalidad también de una cultura dominante. Entonces, bueno, él menciona esto en este libro de Las ruinas de la memoria, que me resuena mucho también en este momento frente a la pandemia, creo que también tiene mucho sentido. Él dice, ante la caída del futuro, regresa, aunque debilitada, la nostalgia, y se recuperan tradiciones. Entran en crisis las identidades nacionales, a la vez que emergen identidades de grupos étnicos y micromemorias inmediatistas que habían sido excluidas de la memoria oficial. Memorias dominadas que hoy quieren ser dominantes.
y el patrimonio cobra un nuevo sentido en este contexto de crisis y fragmentación. Para él, la nostalgia, por eso habla de la nostalgia, es la enfermedad de la memoria. Entonces, también es interesante porque es esta romantización de la memoria, la nostalgia. Y ahí en la documentación es bien fácil caer en esa parte. También es una cosa que tenemos que estarnos cuestionando y observando. Entonces, pues la historia del teatro, como lo que se ha documentado en general y desde un Centro Nacional de Investigación, principalmente ha sido la historia del teatro de la Ciudad de México. No, por supuesto que tenemos otros esfuerzos y tenemos investigadores que se han dedicado a ver las periferias, pero creo que también siempre en este sentido de lo periférico, que ahí también tenemos un tema, ¿no? Al plantear el discurso de centro y periferia. Creo que nos falta mucho para salir de esa visión de lo centro y lo periférico, y vamos a tardar. Creo que un solo centro nacional es imposible que abarque todo. Creo que reconocerlo ayuda, pero también indicar ciertas puertas, ¿no? Y en ese sentido, pues por último ya lo aterrizo con mi trabajo en el CITRU y el grupo documental que finalmente yo estoy ayudando a generar, que es el de Teatro en los Estados, que es un registro anual primeramente de todo lo que sucede con ciertas características de Teatro en los Estados desde el 2007, y que ya ha producido por eso digo que es un grupo documental también, porque ha producido diferentes documentos con diferentes presentaciones. Ya también hay una plataforma digital que se puede revisar, están las publicaciones impresas, publicaciones virtuales, con diferentes características, insisto, y algunos otros artículos que han surgido a partir del análisis de los datos específicamente. Entonces, bueno, pues dejaría en este momento la participación, y bueno, sé que presento más problemas que soluciones o nociones muy concretas, pero creo que todavía es un campo en crecimiento, en construcción, y que creo que los años venideros van a ser muy interesantes en ese sentido, en lo que también nosotros desde el área de documentación podemos ir creando y teorizando sobre la documentación teatral y artística en general. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Creo que nos has regresado a la crisis de los 40 años, muy bien. No porque nada más tengas 40 años tú, sino nos vertiste a los 40 años del CITRU, que creo que es muy pertinente meternos a esa crisis o poner lo que hemos hecho en crisis, porque eso nos da oportunidad de mirar de otra manera, ¿no? Desde el telescopio del CITRU y ver estas constelaciones que habla Sisu. Yo ahí tendría la primera reflexión para todos, o sea, ¿cómo se ha consolidado la documentación en el CITRU en estos 40 primeros años, digamos, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Hasta dónde estamos? Hacer como un corte de caja, es muy interesante, como dice Alejandra. Y qué retos vienen en el futuro, ¿no? O sea, me gustaría que cada uno, si pudiera contestar o cuál es su punto de vista de estos 40 años y cómo se han consolidado la documentación, así como esa pregunta la hacía Alejandro en la mesa pasada, cómo se ha consolidado la investigación en el CITRU, y decía que pues eran individuos que a veces había invitados de otros países, y se hacían seminarios y se hacían preguntas y había resultados en algunos libros. Decían también la dificultad de trabajar en equipo, ¿no? Eso lo hemos visto mucho, que no nada más se da en el CITRU, se da en muchas otras universidades. El trabajo en equipo es complicado, pero me gustaría, Sergio, si podrías decirnos, ¿cómo crees tú que se ha consolidado la documentación en el CITRU?
Mira, es un proceso largo, es un proceso en el cual se van encontrando las formas para poder realizar los procesos de catalogación, organización, adquisición. En estos 40 años, la línea documental que presenté, esta línea documental tradicional, fue la forma en que se fue haciendo crecimiento de los acervos a partir de las donaciones, a partir, desgraciadamente, del fallecimiento de artistas, donde los familiares fueron donando estos acervos y fue creciendo. Ajá. Esos primeros 40 años, yo creo que hay un cambio de paradigma fundamental. Por eso mencioné la cuestión del patrimonio documental artístico. En el año 2000 fue necesario establecer plantillas de clasificación ante la tipología documental tan diversa que tiene un acervo, y lo vimos tanto con Sisu como con Claudia Jasso. Es amplísimo y diverso, y se tiene que tener un lenguaje controlado porque todo centro de documentación va a ser un reflejo documental de los acervos que hay a partir de la base de datos que hay, que tienen sus campos descriptivos, a partir de la catalogación que va a tener la ubicación física, para que tanto los usuarios como los investigadores tengan acceso a esa información. Por eso, la cuestión desde el año 2000 se tuvo que hacer estas plantillas para poder unificar esos criterios ante este patrimonio documental artístico tan diverso. Ahora, han encontrado mucho la cuestión en el camino que se ve reflejado ahora. Lo van a ver la próxima cuestión en la mesa sobre fotografía. La fotografía documental no es reciente, lleva mucho tiempo. Se va a visibilizar cómo es ahora la colección fotográfica y se va a abordar eso. Hay muchos aspectos que han estado, digamos, ocultos y que hasta apenas ahora se ve la complejidad para darle coherencia a un acervo que llega desordenado, que llega contaminado y que deriva justo en publicaciones. Lo mencioné en la mañana, Esperanza Iris con Julieta Rivas y Sergio López Sánchez, donde incluso los criterios archivísticos cambiaron. Criterios archivísticos que muchos archivos iguales se desechan. Pero si eso lo habían aplicado Julieta y Sergio en Esperanza Iris, no hubieran visto que detrás de partituras había saludos a músicos, que detrás de ciertos carteles íbamos a tal lugar, y lograron establecer el itinerario de Esperanza Iris en lo que estaban construyendo el Teatro de la Ciudad. Entonces, es darle la importancia de la información que genera documentos que se dan cotidianamente en cualquier proceso artístico y darle esa coherencia y conformación documental bajo esta noción en esos primeros 40 años. Bien lo señaló Alejandra, a partir de este año eso cambia. Porque la documentación virtual se diversificó de una forma que ahora ¿por dónde? Se tiene una línea clara. Archivo vertical, menciona los estrenos, se dicen los fotógrafos, registran la puesta en escena, recogen el programa de mano y eso forma parte de la colección de programas de mano, además de las donaciones. Ahora, la línea documental, ¿cómo va a ser? ¿De qué manera? Entonces yo creo que en estos 40 años hay un cambio de paradigma que ha sido paulatino, porque incluso antes de la pandemia ya había programas de mano digitales que se descargaban por protección ambiental y dejar de imprimir papeles, pero con esto justamente se expandió. Yo creo que hay un cambio de paradigma fundamental en el que hay que revisar procesos, protocolos, procedimientos y definiciones. Sí, aunque seguimos con el problema de los papeles, descontaminarlos, guardarlos, etcétera, eso vamos a seguir haciéndolo y vienen otros problemas, ¿no? Sí, con toda la información digital y con toda la información nacional que es amplísima en cada región. Bueno, Claudia, tú si nos quieres comentar ¿cuál crees que sea la consolidación de la documentación en el CITRU y problemas, o como nuevos problemas sobre esto? Claro, yo creo que la pregunta que planteaste es sumamente compleja, ¿no? Resumir esos 40 años
de consolidación del acervo documental, pero yo lo diría en un enunciado, de cajas, de estas cajas que mencionaste que la maestra Merlí comentaba, a repositorios, ¿no? Hemos dado ese salto en 40 años. Obviamente es un largo recorrido, ¿no? Se ha pasado por inventarios, por la preservación, conservación de los documentos, la clasificación, el traslado del acervo, de gran parte del acervo a la Biblioteca de las Artes, donde se le ha dado esta sistematización bibliotecológica y que es el acervo, nuestro acervo está dividido, ¿no? En 2 sedes, por decirlo, bueno, hasta podríamos decir que en 3 sedes, ¿no? La Biblioteca de las Artes, el CITRU y la sede digital que estamos teniendo ahorita a través de los repositorios, pero yo sí marcaría ese salto de cajas a repositorios. Tenemos 2 repositorios institucionales, INVA Digital, donde está la subcomunidad CITRU, y se pueden consultar los documentos generados por el Centro de Documentación. Está la reseña histórica del teatro en México, donde es este repositorio manejado por el investigador Israel Franco, en donde se puede consultar la crítica teatral en texto completo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los retos? Yo creo que sí tendríamos que apostar por lo digital, ¿sí? Por tanto, resguardar lo que nace digital como lo que nació en formato físico, digitalizarlo, porque finalmente en estos momentos de pandemia es con lo que estamos dando consulta, ¿no? Yo insisto, los repositorios tuvieron un primer origen de comunicación entre pares en las instituciones de investigación y educativas. Posteriormente dieron el salto a esta diseminación, al acceso abierto a la información, tanto en ciencias como en humanidades, pero yo creo que cuando surgieron nadie se imaginó que iban a ser el recurso, la herramienta para seguir con nuestro trabajo de investigación, de documentación, de creación en una pandemia. Cuando no íbamos a poder salir a los archivos, a las bibliotecas, a los centros de documentación, a consultar los documentos. Yo antes les decía, no todo lo que está en formato digital, no todo lo que está en internet es lo que hay. O sea, hay muchísimos documentos en formato físico, hay que consultarlos, está gran parte del conocimiento, de la información, pero ahora lo que les digo es, hay que aprovechar lo que hay en formato digital porque es lo que tenemos a nuestro alcance en estos momentos. Sería mi participación. Gracias, Claudia. Sisu, si nos quieres decir tu punto de vista. Pues yo creo que estos 40 años ha servido de aprendizaje, ¿no? Entre el ensayo y el error, ¿no? Por eso es que hemos llegado también a nuevas nomenclaturas, como lo dice Sergio, a plantillas, a acuerdos ya más generales sobre cómo hacer estos archivos. Y bueno, y creo que también, como lo dije en la presentación, creo que ahora el reto es ir también tomando en cuenta a los usuarios, o sea, también a partir de lo que se solicita, de lo que se quiere consumir, de lo que se quiere investigar, se van modificando los acervos, ¿no? Y bueno, como ahora lo ha dicho Claudia, pues sí, perfilarnos a lo digital, creo que es otra opción. Yo estaba muy emocionada porque estábamos recolectando documentos de publicaciones periódicas para el archivo vertical digital y en algún momento yo descubrí que podíamos hacer un código QR de eso y yo dije, imagínense, o sea, ya no necesitamos ni hacer PDFs, ya nada más hay que guardarlos en este código QR y así los mandamos. Cuando nos pregunten sobre cualquier tema, mandamos así la información. Pero bueno, también hay que ir pues actualizando, ¿no? Consiguiendo recursos para tener ciertos soportes, que también eso es muy necesario. Y bueno, creo que estos 40 años sí han sido de ensayo y error, pero pues siempre es gratificante, ¿no? El ensayo y el error también se da en la dirección teatral y en todas las artes, ¿no? O sea, esa es la forma de... Pero sí creo que sí, digo, de esas cajas que dice Claudia a todo esto que ya se tiene,
ha sido un gran avance, pero a ver qué dice Alejandra, porque ella siempre nos mete en otros problemas. Porque... No, porque... Pues porque estás en la crisis de los 40, entonces está Sí, muy bien, debe ser aprovechemos. Aprovechemos. No, ¿Qué dices? evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Y y creo que Claudia lo resume muy, muy bien en la parte técnica. Yo quizá lo que aportaría es que en lo que más ha crecido o consolidado el área de documentación especialmente, pues es en esta parte reflexiva. Creo que se entendía al principio, y creo que pasaba un poco todos los centros, que se entendía la documentación como una cosa más dura, de justo solo de archivar y tal. Y en estos últimos años, si se refleja en la maestría, donde hay una parte que está dedicada al análisis y registro documental, pues estamos pasando esta parte más reflexiva, teórica, de pensar el campo en tanto lo que es y interdisciplinariamente, insisto, es complejo. Y creo que en esa parte es la que estamos avanzando más. Ya mencionaba Sergio algunos de los seminarios que ya hemos tenido, donde también nos estamos cuestionando nosotros al interior. Una cosa que siempre nos dice Claudia es que cada uno de nosotros somos especialistas en un área y entonces pensarnos como tales y buscar nuestras fortalezas y combinarlas. Y en ese sentido creo que estamos avanzando como equipo, no solamente cada uno de los documentalistas por su parte, sino creo que también estamos avanzando juntos. Y durante la pandemia hemos tenido realmente mucha comunicación en el área de documentación y hemos compartido procesos y hemos tenido que hacer varios trabajos en equipo o por partes y insisto, una comunicación muy constante que también ha mantenido nuestra coordinadora Julieta Rivas, y creo que ahí se ha notado mucho pues la madurez justo de lo que hablas, ¿no? En donde nos consolidamos, pues ahí, ¿no? En la capacidad de crecer juntos. Eso. Ahí Sergio López nos dice en el chat, la confianza que ha generado el CITRU es notoria en la cantidad de donaciones en los últimos tiempos. Yo creo que también eso se ha consolidado en el CITRU, de tener miedo a dar los documentos, a todo lo que se ha hecho en documentación, del cuidado de todas estas donaciones y de estos documentos, ¿no? Por ejemplo, pero que vamos a seguir haciendo se está trabajando con la documentación de Fernando Wagner, ¿no? Con la maestra Wagner y con varias gente del CITRU, y otra vez los problemas, ¿qué vamos a hacer con toda esa documentación y con más acervos, ¿no? O sea, no se va a terminar, al contrario, esto va a seguir en proceso. Y ahí la otra pregunta sería, porque sí me llamó la atención esto de realiza la actividad de formación de usuarios. ¿Cómo le hacen para la formación de usuarios? ¿Se forman los usuarios o cómo está eso? Yo quiero formarme como... Sí, dinos, Claudia. Perfecto. Bueno, la formación de usuarios que se lleva a cabo en el CITRU es recibir a los estudiantes principalmente del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, de las asignaturas de teatrología. También hemos recibido estudiantes de otras instituciones, como del Instituto Andrés Soler o estudiantes de Aguascalientes, de teatro. Los usuarios se les brinda una clase acerca del CITRU, de cuál es el patrimonio documental que resguarda, cómo pueden tener acceso a él, los catálogos que pueden consultar para ver qué documentación tiene el CITRU en la Biblioteca de las Artes, o que se pueden comunicar directamente a la coordinación de documentación. Se les da en esta clase, se les proporciona el conocimiento acerca de los repositorios, de los que ya mencioné, pero aparte otros repositorios que hay en el país, por ejemplo, esta página de Remeri que maneja el CONACYT y que es la reunión de todos los repositorios institucionales
en México, páginas a las que pueden tener acceso abierto a documentos en texto completo, como Redalic, etcétera. Entonces, que conozcan todas estas fuentes documentales que están tanto en formato físico como en línea, y que también reconozcan la autoridad que hay detrás de esos documentos, porque también ese es un problema que podemos tener a través de Internet y de las redes sociales, información que no es fidedigna, que no está respaldada académicamente, y que inclusive hay documentos que se pueden consultar de forma gratuita en los repositorios, que en otras páginas se los cobran. Entonces, que sepan cómo acceder a todos estos recursos documentales en línea, también qué es lo que se resguarda en formato físico, qué otras instituciones resguardan documentación teatral, como la Universidad Veracruzana, la UNAM, etcétera. Ponerles este ejemplo. Por ejemplo, otra herramienta muy importante puede ser TesiUNAM, ¿no? Porque vamos a entrar a las tesis que se están generando en la UNAM en texto completo para poderlos consultar dentro de este rubro de la literatura gris, de que son documentos no publicados, pero que sí están respaldados académicamente. Y habrá que decirle a documentación que todas las tesis de la maestría deben de estar en línea rápidamente, ¿no? Por decir algo. Y también se me ocurría, antes con Arturo se daba una especie de diplomado sobre cómo hacer los cuidados de un archivo, documentación en los estados. No sé si se siga haciendo, pero creo que en las universidades donde hay carreras de teatro, el CITRU debería tener una presencia, así como lo dijiste ahorita, Claudia, de darles una clase de cuáles son las documentaciones, dónde están esos documentos. Yo en la facultad los mando a un curso con los de sistemas de cómputo, porque ellos les dicen todas estas cosas que después van a utilizar. Algunos no saben para qué sirven todos estos repositorios de las universidades, pero después se van a ir dando cuenta de que existen. Entonces, eso podría hacerse, si le dicen a Julieta, o sea, cada universidad a lo mejor darles la bienvenida a los estudiantes. Eso se me ocurrió con formación de usuarios, ¿no? Pero creo que lo pueden seguir haciendo, ¿no? O sistematizar, y así un poco responderle a Alejandra de no quedarnos nada más que en la Ciudad de México, y esa es la ilusión que teníamos siempre, de que haya centros de documentación en cada estado, ¿no? Porque nosotros no vamos a ir a hacerles la documentación y hacerles la investigación de sus autores estatales. Es una locura. Ya existe obviamente en Monterrey, en Guadalajara, en Jalapa, lugares donde se hace ya esta documentación. Sin embargo, sí se queda todavía el CITRU a nivel Ciudad de México, ¿no? Los autores consagrados que estuvieron en la Ciudad de México. Y creo que eso es lo que nos corresponde. Hasta ahí tenemos esos alcances. Si tuviéramos más dinero, se podrían hacer más cosas, pero creo que hemos crecido así con la N de nacional muy grandota, pero nos da para la Ciudad de México, y con esa no acabamos de consolidar todos los archivos de la Ciudad de México. ¿Tú qué dices, Alejandra? Pues sí, por supuesto, estoy de acuerdo, y la tarea es titánica, pero lo que hablaba yo un poquito era cambiar la óptica, ¿no? Ajá, inclusive esto que hablábamos de los autores, creo que por supuesto hubo una parte, la primera parte de la investigación teatral, muy centrada en lo autoral, en estudiar los textos y cómo se pudo haber representado o no, y ahora cambia a tomar una fuerte parte lo performativo, los procesos, justamente de esto de los acompañamientos, toda la parte de entender el hecho teatral como todo el proceso. Entonces, ahí también tenemos un cambio de visión donde justamente
la interdisciplina ha sido fundamental, me parece, para el CITRO. Otra vez lo veo reflejado en la maestría, que además yo tomé acá y pues está muy cargado a las disciplinas filosóficas y creo que lo hicieron muy bien, pues, porque tanto es lo que nos permite entender un poco la interdisciplina y comunicarnos con diferentes áreas y ahí están los retos, ¿no? Ahora sí entender el teatro como un hecho, como un acontecimiento, no solamente como el texto y lo que se puede reconstruir a partir de los documentos, sino también ir creando otros documentos. Y bueno, eso también en los estados, pues sí, no vamos a poder hacerlo en todos los estados, pero creo que podemos ir tomando casos que no sean siempre solo en la Ciudad de México respecto a la documentación. Sí, pues ahí ya en tu tesis nos los vas a decir tus reflexiones y cómo vas a resolver lo del anuario y vas a reflexionar sobre el anuario, ¿no? En esa tesis de maestría que estamos esperando ya pronto, ya se está haciendo, pero no, es una oportunidad para que viertas ahí todo lo que estás reflexionando, ¿no? O sea, cómo le vamos a hacer para esa documentación. Otra cosa que a mí se me había ocurrido es, tenemos mucho más información, por ejemplo, ahora en las carpetas que hace cada grupo de teatro, y esas carpetas se pierden, ¿no? Esos videos de esas obras, nadie las recopila, ¿no? Yo le hablaba a los directores de teatro del IMBA, que si nos podían hacer ahí un hueco de decir, bueno, está de acuerdo en que se quedara esa carpeta o ese video. Creo que ahí tendríamos, tendríamos 1000 videos que no sabríamos qué hacer, pero es mejor tenerlos porque luego nada más el grupo tenemos el nombre y nunca supimos qué hizo, o tenemos lo que hizo, pero no en imágenes, ¿no? Y cada grupo, bien o mal, hace imágenes y habríamos que recuperar eso. Esa es les lanzo así la bolita porque yo no sé cómo hacerlo, nunca se hizo, pero seguimos haciendo carpetas, las obras de teatro que se mueven, se hacen con carpetas, con videos, con todo esto, y qué hacer con eso no sabemos, ¿no? A lo mejor una catalogación en línea automática, no sé cómo se podría hacer, pero bueno, son preguntas para documentación. Los especialistas tienen que lanzarse a poner paradigmas nuevos de resolver esto, ¿no? Y, o como en la pandemia, ¿no? ¿Qué hacer con todas estas imágenes? Porque ahora nos llegaron imágenes también de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué hacían en pandemia en España, en Chile, en Argentina? Yo estuve en varias mesas que reflexionaban sobre si es teatro o no es teatro y cómo se hacía, hasta puestas en escena en esta cuestión del teatro clásico, que a mí me parecía una maravilla cómo se resolvía un actor una obra clásica y uno lo emocionaba, ¿no? Hay otras obras que fracasaron totalmente o que fracasan frente a la pantalla, ¿no? Y bueno, ¿qué piensan, Sergio Honey? Ya para ir terminando. Oh, sí, perdón, levantó la mano, porque Sergio sí, no lo veo. Yo quisiera, bueno, sobre esto que dices ahora, ¿qué hacemos con este material nuevo que se está generando? Pues sí, afrontar este paradigma, a inventar nuevas palabras, nuevas nomenclaturas, porque por ejemplo en el archivo vertical, pues teníamos puesta en escena como una categoría, ¿no? Ahora tenemos escena virtual como otra, y yo creo que vamos también para escena híbrida, ¿no? Entonces, pues irnos adaptando en ese sentido. Y fíjate que sí hubo un tiempo que la Coordinación Nacional de Teatro nos donaba las carpetas de las convocatorias. Entonces, sí tenemos por ahí cierto material cuando se hacían las carpetas en formato físico. Ahora habrá que ver cómo se pueden recuperar esas carpetas en archivos digitales, porque ahora pues esa es la forma en la que se registran, ¿no? Y quisiera ahondar un poquito más en la formación de usuarios, porque sí es interesante, aparte de
tratar de abarcar estos campos estudiantiles, estas universidades donde sabemos que hay carreras de teatro. También, pues, por ahí nos enfocamos en el campo profesional, ¿no? Cuando llegan de repente grupos que se enteran que hay fotos de sus puestas en escena, entonces ahí se abre el panorama también para ellos. O sea, creo que es más bien crear conciencia de la importancia del documento, del registro del hecho teatral, ¿no? Entonces, pues sí, también será labor del CITRU y pues ahí estamos. También a veces cuando recibimos usuarios es acotarlos en lo que quieren investigar, porque llegan con temas así muy desbordados y entonces de repente ir a decir, ¿y qué fecha? Y exactamente qué estás buscando, ¿no? ¿En qué tipo de formato? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿No? Entonces somos ahí un poco también terapeutas de, de nuestros usuarios. Y bueno, de los alumnos y de todos, siempre es importante eso. Claudia, quería decir algo, sí. Sí, yo quiero ahondar en esto de, bueno, de las carpetas. En una conferencia magistral del doctor Oscar Armando García en Mérida, él mencionó que la documentación del hecho teatral debe de empezar a través de los creadores. ¿Sí? Los mismos creadores deben de, a través de estas carpetas, documentar su creación, la puesta en escena, etcétera. Y es muy importante hacer hincapié en que los mismos creadores, que el CITRU efectivamente no puede abarcar la documentación de todas las puestas en escena ni en la Ciudad de México ni en todo el país, y que ese es precisamente uno de los objetivos del curso taller que impartimos la licenciada Julieta Rivas y yo en el interior, en los estados, que este curso se da es el manejo de la documentación en la investigación teatral. Entonces, es para que en los mismos estados, pues, gestionen sus acervos, los organicen, los difundan, etcétera. Este curso taller, pues, se impartió en Tijuana, en Sinaloa, en la misma Ciudad de México. Entonces es muy importante, ¿no? Hacer hincapié en esto. Y bueno, finalmente este reto de información que está en formato digital. Es conocida como información gris, esta información que nace en las redes sociales, que nace a través de internet, y de la misma forma en que nace rápidamente, el problema es que también puede desaparecer rápidamente. Entonces es todo un reto rescatar toda esta información digital que no sabemos en sí cuál va a ser su tiempo de permanencia. Sería todo, gracias. Alejandra. Gracias, pues es que justo planteaba ese un problema, ¿no? Lo que decías, si guardamos todo, me parece que Claudia lo resuelve muy bien. Los creadores tienen que generar sus archivos, los archivos artísticos nacen inicialmente con los creadores, pero porque sí, ¿qué hacemos? Guardamos todo y todo se vuelve patrimonio, y ahí hay un tema, ¿no? ¿Qué es patrimonio? ¿Qué guardamos? ¿Por qué? Y otra vez, porque entonces también estaríamos excluyendo todo lo que no se guarda. Y eso no es cierto, ¿no? No, lo que no se guarda es menos importante. Más bien creo que hay que estar pensando en otras formas de guardar, que no es solamente a través de los documentos generados o los videos o todo, sino pensar en estas otras formas de conexión, de procesamiento, donde el hecho escénico está vinculado con varias cosas y quizá ahí son más interesantes la producción de artículos, las críticas, las notas de un evento que resuena. Y en ese sentido más creo que nos faltaría quizá mucho esa parte, ¿no? La parte de la crítica, la reseña, que alguien esté observando y que comparta sus impresiones, que se publiquen. Tenemos menos espacios en la prensa, pero también tenemos más espacios virtuales, formales e informales, y que creo que esos son espacios interesantes. Yo o sea, creo que es una pregunta complicada, ¿no? Pero
que podemos pensarlos de otra manera, ¿no? Que no toda la documentación es solamente guardar salvajemente todo lo que se nos ponga enfrente. Creo que justamente nunca terminaríamos. Tiene que haber criterios, tiene que haber una forma de discernimiento y también ahí dejar caminos para que aparezca lo nuevo y dejar la visión de aquello que no se guarda. Tiene la misma importancia, también puede tener la misma importancia, pero no necesariamente porque no esté guardado no es importante. Esa sería una. Pero ¿cómo hacemos para que no se pierda? Pues quizá como centro, el trabajo sería justo esta sensibilización y el trabajo de poder dotar a otros para que lo hagan de manera más ordenada, para que lleguen en un momento dado a ser parte de un archivo más amplio. Sí, ahí por ejemplo, todo, ahorita te digo, ahorita Sergio, por ejemplo, todo va a ser digital, ¿no? O sea, ya lo que tú decías de la prensa, pues ya no vemos a nadie con un periódico, la prensa se ha vuelto digital casi en su mayoría, y lo digital se guarda. Ahí a lo mejor había que gestionar dinero para tener una nube especial donde guardar cosas. No sé, o sea, son cuestiones también económicas que hay que gestionar como centro, decir, ¿saben qué? Necesitamos dinero mensual para una nube, y donde ahí pongan información la gente y después clasificarla, o no sé, son cuestiones que me vienen ahorita, ¿no? De cómo manejamos lo digital, ya que no tenemos supercomputadoras como Facebook, como Google, que después ya te mandan mensajes y todo eso, y que se venden los mensajes, cómo a llegarnos recursos para tener nubes especiales de las artes escénicas y después pensar cómo clasificarlas, por ejemplo, ¿no? Sí, Sergio, ¿qué puedes decir de esto? Mira, es una situación complicada por varias cosas. No es lo mismo digitalización que preservación digital. Se ha estado yendo último año y ya lo han dicho muchas mesas de biblioteconomía a nivel nacional, internacional, tanto la AMBAC como la UNAM, con especialistas de conservación. Le mencioné la cuestión de gestión de riesgos y es algo que hay que considerar. No es lo mismo digitalización que preservación digital y es un proceso muy complejo para poder realizarlo porque es generar toda una línea digital para que esa preservación digital, en primer lugar, tenga esa representación de lo que físicamente tiene un centro y para eso se requiere una infraestructura, como bien dices, no es posible económicamente, pero por lo menos ir tomando conciencia de eso. 2. Un principio fundamental en la cuestión de archivo es el principio de origen y procedencia. Los principios de origen y procedencia va a lugar al fondo, al acervo, y a veces el mismo artista lo va organizando de determinada forma, llega y el documentalista, respetando de manera ese orden, puede proponer bajo criterios documentales ese acervo. ¿A dónde voy? Nosotros nos vamos a volver usuarios de nuestros propios centros de información. Somos usuarios de las redes sociales. Somos usuarios, y pensémoslo, la expresión artística como información, de la información que se genera en vivo, de las expresiones artísticas, cualquiera que sea. Entonces, aquí, y lo mencionó muy bien esta Alejandra Serrano, todos los artistas tienen que tomar conciencia de lo peligroso que están haciendo las redes sociales porque la información se va a perder. Ellos son generadores de su propio acervo, por un lado, físico, para cuando hacen todas las cuestiones de para los concursos, para las becas, y por otro lado, todo esto que van compartiendo, que tengan cuidado, que al momento en que lo generen, lo guarden, porque esa información a la larga se va a perder. Y ahí va a ser indispensable un trabajo de colaboración entre creadores escénicos y entre centros de documentación, que sabemos que el sitio no es el único. Está Candileja, está en Yucatán también el centro de documentación, que también es Oscar Hermano García, y se tiene que hacer esa sensibilización. No por estar en un centro de documentación dejamos de ser usuarios y justo por eso podemos crear esa conciencia de que el patrimonio documental artístico se genera ahora
de una forma que no se había generado, que era parte de un proceso de innovación y se volvió el medio. Entonces, nosotros como documentalistas hay que tomar eso. Estuve en una inauguración, una exposición que decía en vivo. Llegué al lugar y no estaba en vivo, había sido grabado y aparecía en vivo en Facebook. Ya no podemos confiar en los criterios que aparezcan en los medios. Por lo tanto, los criterios bajo un lenguaje controlado de eso se tienen que revisar, porque los recibimos con un medio de comunicación visual. Muy bien, vamos a ir cerrando, si les parece. Esto da para muchos más años, quizás la crisis de los 50 nos llegue, pero ahorita estamos en la crisis de los 40. Me gustaría leer algunas cosas, dice Mari Carmen Toroella. Teatro documental expandido es lo que ahora se está haciendo por la pandemia. Yo diría documentación expandida, ¿no? O sea, a estas redes, mecanismos para recuperar esa información o para que se quedara en algún lugar, si no se va a desaparecer, o como ya sabemos, Facebook y esto es dueña de todo lo que tiene ahí, o sea, tú ya no eres dueño, ella puede hacer lo que quiera, entonces a lo mejor un espacio donde se pueda recuperar. También hay otro comentario de Patti, pregunta para Sergio: en estos momentos de pandemia, los artistas en general no se han detenido y han generado información virtual. ¿Cómo crees que pudiera recuperarse parte de esta información? Que eso es lo que decías. Entonces me gustaría, si les parece, Pilar dice, ¿cuál es el porcentaje de colecciones o acervos existentes con los ya sistematizados y disponibles en consulta? Belén Juárez, gracias por dar voz a las fisuras donde nació la vida, querida Ale, abrazo. Está un poco críptico, ahorita luego nos dices qué quiso decir, pero abrazo, eso sí lo entendemos. Después, Mari Carmen, así es, Mari Carmen, la virtualidad genera nuevos problemas para todos y en particular para los documentalistas. Definitivamente creo que es un reto enorme, como dice Alejandra. Estos son algunos comentarios. Si quieren, vamos cerrando. Sí, Su. Sí, ya aquí nos está mandando Julieta un mensaje directamente que dice, tenemos 76 grupos documentales, archivos y colecciones. Tenemos inventario confiable de ellos y contando porque recién recibimos la donación de Diana Roel, o sea, y lo decía Sergio López en la mesa anterior, que me parece que hemos alcanzado el 1,000,000 de documentos y también sabemos que son 4 toneladas en documentos físicos, ¿no? Pero en la sistematización, pues sí tenemos bastantes fondos documentales sistematizados. En la página del CITRU hay una como línea del tiempo en la que podemos ver qué tantos documentos tenemos de qué décadas y de quiénes son. Entonces, pues también los invitamos a que visiten la página del CITRU para que vean nuestras colecciones de documentación allá. Ricardo, tu micrófono está cerrado. Sergio, si quieres las últimas reflexiones. Mira, para terminar. Para ir sí, terminando. Me quise empezar con la de patrimonio documental artístico. Como se vio a lo largo de esta jornada, es un eje fundamental para comprender la complejidad que es documentar las artes escénicas, las artes plásticas, las artes en general. Forman parte del patrimonio cultural de México y podría ser incluso patrimonio cultural de la humanidad, pero hay que construir ese camino para que se establezca y no se pierda. Como se vio, Claudia Jasso habló particularmente de la documentación bajo términos conceptuales. Cicio González habló de 2 ejemplos y Alejandra Serrano nos comentó sobre todas estas problemáticas que hay a partir de la virtualidad. Las palabras finales serían que el CITRU en estos 40 años ha adquirido una complejidad en el proceso de documentar las artes escénicas y ha reconocido que el camino apenas empieza, dadas las circunstancias emergentes que se van dando y que se van adecuando a ellos.
que el patrimonio documental artístico del CITRU no es algo fijo, no es algo estable. Hay soportes físicos que están siendo consultados, hay toda una cuestión digital que se está emergiendo, hay una educación de usuarios, no solo para escuelas, sino también para los mismos creadores, en los cuales en conjunto y en red, nunca podremos llegar al conocimiento total como sistema complejo, pero sí a un conocimiento colaborativo para poder preservar lo más posible la memoria escénica nacional. Sergio, aquí nos dice Guillermina, si quieren, para los que no sepan, es el citru.inba.gov.mx, imágenes, Citru cronología, acervo citru.jpg, ahí esa es la dirección. Y Claudia, tus comentarios finales para ir cerrando. Claro que sí. Pues para finalizar quiero agradecer estar presente en esta mesa, de estar con mis compañeros. Gracias por cómo nos has ido guiando y cómo estas preguntas que igual nos las llevamos, ¿no? Seguimos con esto. Y mi reflexión es que tenemos grandes retos en cuanto a la documentación teatral, pero también estamos dispuestos a afrontarlos, porque hacemos con nuestro trabajo en verdad con mucha pasión, con mucho compromiso. Entonces quiero agradecer a la Coordinación de Documentación, al CITRU, que nos permitan realizar este trabajo. Muchas gracias. Claudia, Alejandra, tus comentarios finales. Pues no me queda más que agradecer y recordar que estamos celebrando y realmente celebrar esto. Y aunque estamos a distancia, yo he sentido muy cerca el apoyo de mis compañeras de documentación y estoy muy emocionada y me siento muy honrada, de verdad, de pertenecer a este centro, que tengo poco, bueno, menos que ustedes que ingresé. Y pues la verdad que me siento muy honrada, muy feliz y pues nada, compartirlo con ustedes y muchas gracias por todo. A todos mis compañeros de todo el CITRU, al director, a todos los coordinadores que también siempre están al pendiente. Entonces, muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandra, Claudia, Sisu, Sergio, por su participación. Creo que fue muy fructuoso habernos metido en problemas sin resolver, que creo que para eso son los 40 años y la crisis y los telescopios y las constelaciones que están por venir. Gracias y salud por los 40 años del CITRU, que cumpla muchos más. Felicidades a todas, a Arturo, a Luis, a todos los que hicieron esto posible y muchas gracias también por haberme invitado. Creo que va a hablar Arturo o Luis para finalizar. Pues muchas gracias a ti, Ricardo, por haber aceptado ser anfitrión de esta mesa tan interesante donde nos pudieron mostrar un panorama amplio de la complejidad del acto de documentar y de registrar, ¿no? Muchas gracias, doctor Ricardo, muchas gracias a Claudia Jasso, muchas gracias a Alejandra Serrano, muchas gracias a Sisu González, a Pablo Honey y por supuesto muchas gracias a Arturo Reyes que nos dio la bienvenida, Arturo Díaz Sandoval que nos dio la bienvenida el día de hoy. Sergio Honey. Gracias por el homenaje con Radiohead, se le agradece. Pues muchas gracias a todas y pues nada, hacerles la extensión a todas las personas que nos acompañan aquí en la plataforma de videollamada Zoom, así como a las personas que nos vieron por redes sociales, para que nos acompañen también el próximo jueves en la tercera jornada de esta celebración de 40 aniversario de nuestro centro de investigación. A las 10 de la mañana del próximo jueves será la presentación de la línea de investigación Cuerpos, Fronteras y Violencias, Márgenes de la Escena, Disoluciones y Configuraciones Políticas de los Cuerpos, con la participación de Rocío Galicia, Pablo Tepichini y Leticia Rodríguez, con Edith Ibarra como anfitriona de la mesa. Y a las 13 horas del mismo jueves, la mesa Giro Social y Autonomía, con la participación de Patricia Chavero, Rubén Ortiz, Isis García y Contigo América.
con Mario Ficacci como anfitrión de la mesa. Y pues bueno, con esto damos por concluida esta segunda jornada de nuestro 40 aniversario. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos en la mesa y nos vemos el próximo jueves. Bonita tarde a todos. Gracias Ituru, feliz Muchas gracias. Hasta luego. cumpleaños, feliz Felicidades. cumpleaños. Feliz 40 años. Gobierno de México.